Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, hoy es día grande, infinitamente grande, sobre todo para este nuestro continente americano. Porque si bien es cierto que Santa María de Guadalupe es la reina de México, también es cierto que es emperatriz de América. Y para entender un poquito el bendito atrevimiento de Dios y la delicadeza para con nosotros, tengamos presente que en los labores de la conquista de estas tierras, cuando en Europa todavía se discutía si los pobladores precolombinos eran o no personas. Cuando todavía estaba en esta discusión, porque el encuentro de estas razas, multiétnico por cierto, quebró todos los esquemas de lo que se esperaba en Europa, que al fin y al cabo lo que buscaban era una ruta comercial para comerciar especies con China y con la India. Al encontrar a estas personas, reitero, se preguntaron si eran o no personas. Y cuando comienza la conquista no de la América insular de las islas del Caribe, sino el continente, y comienza en México. En el año del Señor de 1521, cuando todavía están pensando y se siguen asombrando de lo que encuentran por aquí, el Señor tuvo la exquisita delicadeza de hacerle ver no solo a los españoles, sino también a los pueblos precolombinos que el Señor no toma partido, que el Señor no solo es para un grupito de personas, una argollita que se piensa la buena, que se piensa la cumplidora, sino que el Señor es para todos. Y tuvo la feliz, divina ocurrencia de mandarnos a su mamá, que se pareciera a un indígena, que por cierto era de la clase dirigente de su tierra. Y se le aparece, dialoga con él durante varios días. Y al fin, obediente, coherente el Señor con la forma de actuar de la Iglesia, no manda al hoy San Juan Diego a que hable con su tribu y que con su tribu haga no sé qué cosa. Le envía a San Juan Diego a la cabeza de la Iglesia de México, al obispo Zumárraga, y llega con el recado de parte de la Reina del Cielo y de la Tierra. Cuando pasan estas cosas, criterio externo de Iglesia, uno normalmente tiende a enfriar, no sea que sea una calentura, una imaginación. Y al fin y al cabo hay que buscar alguna confirmación de que realmente es el Señor y no un invento. Padre, ¿qué está diciendo? Si eso nunca ha sido así, y si eso, en el bellísimo Evangelio de Lucas que hemos escuchado, que está tomado exactamente del capítulo 1, del verso 39 al 48, habría que recordar que la garantía que le da el arcángel San Gabriel a María, que efectivamente es del Señor, la seña que le da, la zarra que le ofrece,
es que su prima Isabel, aquella que ya está anciana y aquella que todos llaman ya la estéril, está en el 6º mes de embarazo. Y este pasaje de hoy es Isabel, embarazada de 6 meses. 6 meses tenía San Juan Bautista de formarse en su seno. Queda llena del Espíritu Santo. Y no solo le dice que al sentir el saludo de María, que lleva formando en su seno unos pocos días a Jesucristo, salta el niño en su seno. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta exclamación que nosotros efectuamos como una parte de la Ave María. La primera parte es el saludo del ángel, la segunda parte es el saludo de Isabel llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando por boca de Santa Isabel. La otra parte de la Ave María es lo que nosotros pecadores, reconociéndolo, le rogamos a la Virgen que ore por nosotros. Y le dice: dichosa tú porque has creído, porque todo lo que te han dicho de parte del Señor se cumplirá. Es la garantía externa que tiene la Virgen, que efectivamente es Dios quien le ha enviado un mensaje y un mensajero del arcángel. Digo, cuando hay una supuesta aparición, un supuesto mensaje, nuestra Iglesia desde siempre actúa así. Y se llama el discernir. Ya lo aconseja San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y el Espíritu Santo, coherente consigo mismo, siempre envía a la persona a que confirme lo que le está diciendo a la persona concreta, siempre la envía al obispo a confirmar. Más bien cuando hay grupos que quieren escaparse de la organización de la Iglesia, de la cabeza de la Iglesia, eso no es el Espíritu Santo el que habla por ellos, sino el Espíritu de la naturaleza humana o el Espíritu del mal. Digo, el indígena Juan Diego va donde el obispo Zumárraga, y el obispo Zumárraga le pide una garantía. Y Juan Diego le transmite a la Virgen cuál es la solicitud del obispo de la Iglesia para tener la certeza que es efectivamente Dios quien ha enviado a su divina mamá con un mensaje concreto a los pueblos de este continente y también del antiguo continente. Y es la misma Virgen la que con sus manos coloca las rosas en la tilma de Juan Diego y la ofrece estas rosas como garantía de parte de Dios. Nos dice el Nican Mohowa, el relato en agua de las apariciones, que en diciembre en el Tepeyac no suelen darse rosas, y mucho menos rosas de Castilla, porque no habían terminado todavía la climatización de España a América. Pero no solo son las rosas las que llenan la tilma de San Juan Diego. El Señor así lo quiso. Hizo que la Virgen hiciera su autorretrato. Se conserva hoy. Y la Virgen, frente a los
a los falsos historiadores, a los falsos promotores de religiosidad popular, a los que siguen envenenando nuestra conciencia, no aparece ni como europea, ni aparece como hebrea, sino que se pinta precisamente como perteneciente a estas razas precolombinas. Y no solo cierra de una vez para siempre que efectivamente Dios había escogido a San Juan Diego como mensajero para que se construyese un templo, y el mensaje de amor que desde el Tepeyac se difunde a todo el mundo, sino que además cierra totalmente cualquier discusión sobre si las personas, si los indígenas precolombinos son o no personas, si hay que aceptarlas o no en la iglesia, si son sujetos de evangelización y si pueden formar parte de nuestra estructura. Es muy fácil decirlo casi 500 años después, pero tener presente que todavía hay grupos que se dicen cristianos que propugnan que las personas de color o de otras razas no pueden salvarse. Incluso hay unos muy simpáticos que se dicen cristianos, algunos que nos atacan mucho, que dicen que solo se salvan los rubios o ojos azules, y que si una persona es de color, antes de salvarla, el Señor la hace rubio o ojos azules para poderla salvar. No hablo de hace 100 años, hablo de hoy. Hablo de hoy. Padre, y entonces, el mensaje de amor, el mensaje de cercanía, la auténtica encarnación en las realidades concretas donde vivimos, existimos y somos, es demostrado, hecho patente en esta imagen autorretrato de la Virgen María. Padre, pero es que usted fíjese que dejémonos de cuentos y cosas, dejémonos de enfermar nuestra mente y seguir enfermando, cito al obispo, nuestra religiosidad. Y ahora vamos al universalismo que solo viene de Dios. Padre, ¿y entonces de qué color son los ojos de Dios? ¿De qué color es el cabello de la Virgen? ¿Cuál era la altura de? El Señor que viene a nuestros corazones, a nuestras almas, como dulce huésped, no tiene presente si somos rubios o morenos, si nuestros ojos son verdes, amarillos, café o azules. El Señor nos hizo a todos y es el Padre de aquellos que le aceptan y se bautizan, y a todos nos llama a la salvación. Tendríamos que hacer ver y nuestro señor obispo lo hace notar en varias partes, que precisamente este año de las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, México, fueron en diciembre. Ese año, pero el 26 de febrero, nació la diócesis de León. Por aquellos orgullos un poquito humanos, no podemos sentirnos menos que tantos otros pueblos y otras tantas iglesias de este continente. Más aún,
lo recoge nuestro señor obispo en su carta pastoral de noviembre, del 21 de noviembre. Nuestro andar como diócesis de León, aun a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos, incluso de nuestros pecados, la fidelidad de obispos, sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, los fieles, han hecho fructífera esta diócesis de tal forma que ha podido generar, ha podido engendrar, ha podido dar luz a iglesias particulares, todas las iglesias de Costa Rica, y hace 100 años el parto de la arquidiócesis de Managua, de la diócesis de Granada y el vicariato apostólico de Bluefields. Y hace ver el señor obispo frente a infecciones y tonterías que a veces nos distorsionan, que de nuestra sagrada iglesia catedral, estas iglesias recibieron el mandato de evangelizar. Y nos alegramos de que hayan crecido, nos alegramos con la alegría de la mamá. La alegría de la mamá. Padre, y entonces, ¿qué vamos a decir de, repitiendo con el Concilio Vaticano II, no hay nada que no sea auténticamente humano, que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia? Quisiera alargarme en una serie de asuntos, pero no es el momento. Y además, seguramente ustedes en su dedicación al estudio de la doctrina de la Iglesia habrán estudiado aquello del criptocolonialismo y de estas cositas que nos decía ya el Papa Pablo VI, que todos conocimos. La invitación, en primer lugar, es a sentirnos amados por Dios, saber que Dios está con nosotros, más allá de las tonterías, de las majaderías, de las cuitas, incluso de los pecados. Dios está con nosotros. Dios nos quiere, y porque nos quiere, desea ciertamente que vivamos como hermanos, no como Caín y Abel. No como Caín y Abel. Como hermanos, buenos hermanos, y quiere el feliz transcurso de nuestra existencia y que se quiten no solo los pecados, sino los efectos concretos del pecado en nuestra existencia, tanto en la parte política, que urge conversión, como en la parte económica. El Papa Francisco nos decía que hay que reformar este sistema económico que produce muerte, que hay que hacerlo equitativo, como en la parte social, que sigue habiendo segregación, a pesar del ejemplo que nos dio Mandela. Sigue habiendo segregación, hay que convertirse al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.